Buenos días, creo que ella se está escuchando bien. Eh, bueno, primero Te pues estoy agradecer escuchando la... muy bien. Listo, Jorge, muchas gracias. Agradecer pues la invitación a los organizadores de esta audiencia pública, a los congresistas, a los profesores pues que están aquí presentes. De verdad me siento muy contento con todo lo que he escuchado de ustedes, con esa calidad que han presentado en todas sus intervenciones. Mi nombre es Javier Ortiz, yo soy representante estudiantil del Consejo Académico de la Universidad Nacional. Y quiero comenzar, digamos, mi intervención de esta audiencia, pues reconociendo de nuevo la importancia que tiene la educación como un derecho para nosotros, reconociendo de que obviamente, lastimosamente, en los últimos años se ha venido privatizando la educación en nuestro país. Cada vez son menos los jóvenes que pueden ingresar a la educación superior en el país y que obviamente ustedes, los profesores, juegan un papel fundamental al ejercer la docencia, pues en cada una de sus instituciones, ¿sí? Yo creo que hoy esto que ha venido sucediendo en los últimos años de convertir un derecho en un servicio, pues hoy tiene en crisis todo lo que en la crisis que estamos hoy, tanto en lo que pasa a ustedes como en sí en el modelo. Y es que lo primero es eso, por la estabilidad laboral, ¿sí? Y es que, pues, como reconocer lo que ustedes han venido nombrando, y es que muchos de los profesores ocupacionales, pues, perdieron su trabajo, ¿cierto? Digamos que cada vez se agudiza más la crisis del modelo y que se ve acelerada, pues, en medio de la pandemia. Yo quiero, por ejemplo, poner aquí un dato de lo que pasa en la Universidad Nacional. Y es que, por ejemplo, en la sede de Manizales, en el 2021 registró 122 docentes ocasionales, mientras que en el 2022 registró 78 docentes ocasionales. Entonces, claramente ahí hay más de 40 profesores que perdieron su empleo por esta cosa de la pandemia. Pero también entender que no es solamente una cosa de la pandemia, y a eso me refiero con el modelo. Y es que cuando revisamos, ¿cierto?, el trazo de la contratación de docente en las universidades públicas del país, hay prácticamente un congelamiento en la planta docente en las universidades públicas del país. Y la forma en la que han podido, de cierta manera, tratar de resolver las universidades del país, pues, es con esto de la contratación docente que ha venido en aumento, ¿sí? Eh, y que obviamente la no contratación de estos docentes ocasionales que hay que obviamente luchar, y lo hemos manifestado aquí, de que obviamente ningún profesor tendría por qué estar perdiendo su empleo en medio de la pandemia. También hay una sobrecarga en laboral en esto que ha venido pasando. Y es que no solamente es por una contratación docente, sino que viene sucediendo desde hace muchos años en la Universidad Nacional. Este ejemplo, por ejemplo, en la Universidad Nacional hay un profesor por cada 18, un profesor de planta por cada 18 estudiantes, mientras que en universidades como la UNAM o la Universidad de Buenos Aires hay un profesor de planta por cada 10 estudiantes. O sea, es claramente que hay una sobrecarga en la docencia de los profesores universitarios. Y eso también se refleja en muchas cosas. Puedo poner un ejemplo de mi sede, la sede de Medellín, y es que nosotros lastimosamente recibimos clases, por ejemplo, de 200 personas. Incluso recibimos clases en las escalas, recibimos clases en los pasillos. ¿Sí? Eso es, creo que no es lo que queremos y es lo que nos pone en retroceso este modelo de educación superior en el país. Eh, Obviamente, con todos estos motivos, pues obviamente, como te venía nombrando, la carga laboral pues aumenta en los docentes. Por ejemplo, los docentes de planta hoy no cuentan con un estudiante auxiliar o con un monitor en la mayoría de sus clases. Y quienes lo tienen es porque muchos de ellos pues sacaron de su bolsillo para poder hacer la contratación. Incluso yo estaba leyendo esta mañana y hay una encuesta de Ascom, ¿cierto? Donde decía que el 88% de los docentes pues cree que su carga laboral ha aumentado en medio de la pandemia, ¿sí? Y es triste que pues, suceda esto en las instituciones de educación superior y sobre todo con un gobierno, ¿sí?, que le ha importado muy poco todas estas inquietudes que le hemos enviado, todas estas solicitudes, todas estas luchas que hemos liderado de todos esos sectores por este tema de la educación. De verdad que un gobierno que prefirió salvar los intereses extranjeros, que a salvar las universidades públicas del país, que a salvar los productores nacionales, que a salvar el empresariado colombiano. De verdad que es un gobierno en el cual hoy pues no le hace bien la educación como un derecho. Y que obviamente esos sectores que acabo de nombrar son bien importantes porque es donde seguramente muchos de los trabajadores pues de estos que acabo de nombrar pues tienen sus hijos en las universidades públicas o privadas y que hoy no pueden pagar la matrícula. Nosotros en la Universidad Nacional tuvimos una especie de subsidio
pero que fue incapaz de suplir las necesidades que tenían los estudiantes que tienen los estudiantes de nuestra institución, ¿sí? Entonces, profesores, yo quiero, bueno, perdón, y sumado, pues obviamente la carga psicológica y mental, pues que ustedes han nombrado, ¿cierto? Que obviamente una carga laboral, pues también existe este tipo de causantes, pues, en lo que ustedes hacen. Y lo otro que nombraba, profesor, que me parece bien importante, y es que no solamente es el trabajo remunerado que ustedes están atendiendo hoy, sino también el de su casa. Y yo creo que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Yo creo, profesores, que ustedes han hecho una labor excelente en medio de la pandemia. Yo creo que, lo que trato de en mi intervención es decirles que creo que lo que ustedes hacen requiere mucha valentía, requiere mucha vocación. Reconocemos el esfuerzo que ustedes están haciendo, entendemos el esfuerzo que están haciendo y que así como nos unimos en el 2018 para exigirle mayores recursos al gobierno nacional, creo que hoy tenemos también que unirnos en el apoyo que ustedes necesitan y que sigamos obviamente exigiéndole más recursos a la educación al gobierno nacional, ¿sí? De que obviamente esta crisis en pandemia se agudiza, pero la crisis sigue. Nuestras universidades siguen desfinanciadas, obviamente sigue una baja contratación de docentes y sigue que nosotros como estudiantes docentes seamos quienes paguemos la crisis a los que nos han llevado los gobiernos de turno, desfinanciando la educación superior en el país. Así que reconocerlos, enviarles un abrazo a todos, de nuevo, que sepan que estamos con ustedes, que reconocemos lo que están haciendo y pues, para finalizar, Jorge, que yo apoyo a mi profe como fue en la cocina en algún momento, los apoyamos a ustedes y muchas gracias, Jorge, pues por el espacio.